máximos y mínimos de funciones de dos variables. En máximos y mínimos de funciones de una variable, el teorema de Fermat establece que si la función f de una variable tiene un máximo o mínimo local en un punto C y que si la derivada evaluada en ese punto C existe, entonces el valor de la derivada es igual a 0. Esto quiere decir que la pendiente de la recta tangente, que es la interpretación geométrica que tenemos de la derivada, la pendiente de la recta tangente es igual a 0. Es decir, que la recta tangente en ese punto C tiene pendiente 0 o es una recta horizontal, paralela al eje horizontal X. El criterio de la primera derivada, que es el que usamos para determinar si un punto crítico es máximo o mínimo, vamos a considerar que C es un punto crítico y que la función f es continua. Pueden ocurrir tres condiciones. La primera es que la derivada cambie de positiva a negativa alrededor del punto C. Y entonces la función tiene un máximo local en el punto C. Si ya en el punto C, por el teorema de Fermat, la derivada evaluada en ese punto C es igual a 0, o sea que la pendiente de la recta tangente en ese punto C es 0, la pendiente de la recta tangente, entonces la primera condición hace referencia a que si la derivada cambia de positiva a negativa, es decir que si la pendiente de la recta tangente es positiva, aquí es positiva, recuerden que las pendientes en esta dirección son positivas, en esta dirección negativas, una horizontal 0 y las verticales están indeterminadas. Pero si la pendiente de la recta tangente o la derivada es positiva, al lado del punto C, y en otro punto evaluado a la derecha es negativa, entonces podemos ver que cambia de positiva a negativa alrededor del punto C, donde la pendiente es 0. Lo que tenemos, como se ve en la gráfica del inciso A, es un máximo local. En el inciso B, si la derivada cambia de negativa a positiva alrededor del punto C, aquí tenemos el punto C, en el punto C, dado que es un punto crítico por el teorema de Fermat, la pendiente de la recta tangente o la derivada evaluada es igual a 0 en el punto crítico. Pero en el inciso B, en esa segunda condición, si la derivada cambia de negativa a positiva alrededor del punto C, entonces la función tiene un mínimo local en ese punto C. Cambia de negativa, como se ve acá, la pendiente de la recta tangente es negativa, a positiva. Ahora la pendiente de la recta tangente en este otro punto es positiva. Si cambia de negativa a positiva, tenemos un mínimo local. Y también puede ocurrir que en realidad sí haya un punto crítico, pero que este no sea ni máximo ni mínimo local, que es el caso C. Tenemos la derivada que no cambia de signo alrededor de C. Es decir, puede ser positiva a ambos lados o puede ser negativa a ambos lados. En ese caso, la función f no tiene máximo o mínimo local en C, en ese punto de interés. El punto C en estos dos casos sí es un punto crítico porque sí cumple con el teorema de Fermat. La pendiente de la recta tangente aquí es igual a 0. La pendiente de la recta tangente es igual a 0. Pero cuando calculamos el valor de la derivada o de la pendiente de la recta tangente alrededor de ese punto C de interés, vemos que no cambia de signo. A la izquierda tiene una pendiente positiva y a la derecha del punto de interés, el punto C, tiene también una pendiente positiva. No cambia de signo, no cambia de positiva a negativa o de negativa a positiva. Se mantiene positiva. En ese caso, no tiene ni máximo ni mínimo en ese punto.
Lo mismo ocurre en la gráfica D. Alrededor del punto C, donde sí es un punto crítico porque la pendiente de la recta tangente en ese punto es igual a 0, pero en un valor evaluado a la izquierda de ese punto de interés, la pendiente es negativa, y en un valor evaluado a la derecha, la pendiente también es negativa. Si la derivada no cambia de signo, la pendiente de la recta tangente en esos valores evaluados a la izquierda de la derecha sigue siendo negativa en este caso, sigue manteniendo su signo, entonces este punto crítico no es ni máximo ni mínimo local. Ese es el criterio de la primera derivada para determinar si un punto crítico es máximo o mínimo o no es ni máximo ni mínimo. Tenemos ahí esos casos. Existe también el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada. Entonces, si consideramos que la segunda derivada es continua en la vecindad de C, o sea, alrededor del punto C, alrededor del punto crítico, tenemos ahora dos condiciones. La primera es que si la derivada evaluada en ese punto crítico C es igual a 0 y la segunda derivada evaluada en ese punto C es mayor que 0, entonces tenemos un mínimo local, que es lo que vemos en el esquema. Tenemos aquí un punto crítico en el valor C. Ahí en ese punto crítico, la pendiente de la recta tangente es igual a 0. O sea, la derivada evaluada en este punto crítico es igual a 0. La pendiente de la recta tangente es igual a 0. Si nosotros calculamos entonces la segunda derivada y la evaluamos en este valor C, vamos a encontrar que el resultado es un número positivo. Por lo que podemos determinar que aquí tenemos un mínimo local. Vemos en ese caso, cuando la segunda derivada evaluada en C es mayor que 0, o sea positiva, la función es cóncava hacia arriba, como se ve en este esquema. Si la función es cóncava hacia arriba en ese punto, es porque tenemos un mínimo local. Ocurre el caso contrario para el caso B. Si la primera derivada evaluada en C es igual a 0, cumple con el teorema de Fermat, y la segunda derivada en ese punto C ahora es menor que 0, entonces lo que tenemos es un máximo local. Sería una gráfica de este tipo. Consideren solo la de rojo ahora. Si cumple con que la derivada evaluada en el punto crítico es igual a 0, o sea, tenemos aquí que la pendiente de la recta tangente es 0, es una línea horizontal paralela al eje horizontal X, y que la gráfica entonces es cóncava hacia abajo. Si calculamos la segunda derivada y la evaluamos en ese punto C, vamos a encontrar que es un valor negativo, con lo que podemos determinar que tenemos ahí un máximo local, que la gráfica, la de rojo, es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Hice una gráfica a mano para que pudiera explicarles la relación entre la primera derivada y la segunda derivada que tenemos aquí. Entonces tenemos la función original, está ahí de rojo, es una función arbitraria que hice, indicando 3 puntos críticos. Es la función original f de x. Seguimos en funciones de una variable. Tenemos 3 puntos críticos. ¿Cómo sabemos que esos son puntos críticos? Porque la pendiente de la recta tangente es igual a 0. Vamos a ponerle x sub 1. Aquí hay otro punto crítico donde la pendiente de la recta tangente es igual a 0. No he hecho ningún cálculo, lo estoy considerando de forma conceptual. Vamos a llamarle a este x sub 2. Y aquí otro punto crítico, donde la pendiente de la recta tangente en ese punto vale 0. Vamos a llamar a ese punto x sub 3. Tenemos 3 puntos críticos, 3 puntos donde, como menciona el teorema de Fermat, la primera derivada, al evaluarla en ese valor crítico, es igual a 0.
interpretación geométrica, la pendiente de la recta tangente es 0. Si la pendiente es 0, es una línea horizontal. Esa es la pendiente 0. Y lo que vamos a hacer ahora es graficar los valores de las pendientes de las rectas tangentes, o sea, los valores de la derivada. Justo aquí abajo de x1, pero ahora en la primera derivada, tenemos el valor de la derivada evaluada. Es decir, el valor de la pendiente. La pendiente en este punto es 0. Por eso en la primera derivada está indicado como 0. Ahí está. La gráfica de morado, que es la primera derivada, tiene un valor de 0 en ese punto x1. Es el mismo punto. No voy a escribir tanto para que no se complique ahí, pero ahí tenemos un valor de 0. Lo mismo va a ocurrir en los otros puntos críticos. En x2, que llega aquí, puse ahí ya las líneas discontinuas para que fuera más claro. También aquí tenemos una pendiente de la recta tangente 0. La derivada vale 0. La pendiente vale 0. Por eso aquí está indicado el valor en la gráfica de la derivada, de la primera derivada, que vale 0. Y también en x3, donde está el punto crítico, la pendiente de la recta tangente es 0, la derivada vale 0. Por eso aquí el valor de la derivada, tenemos aquí la primera derivada, es 0. Tiene altura 0, vale 0. Y vamos a considerar las rectas tangentes que hay alrededor de estos puntos críticos. Por ejemplo, a la izquierda de x1 en la original, si yo trazo rectas tangentes, voy a cambiar de color. Si trazo rectas tangentes, el lado izquierdo, las hice a un lado a propósito, van a quedar así. ¿Y qué valor de pendiente tienen? Pues van a tener valores negativos. Recuerden que así son pendientes negativas, con la otra inclinación positivas y horizontales tienen pendiente 0. Así que las de negro que acabo de trazar tienen pendientes negativas. Por lo tanto, esas pendientes de las rectas tangentes, en su correspondiente valor, van a estar graficadas, indicadas, en la derivada debajo del eje horizontal X, porque son valores negativos. La derivada es negativa, las pendientes de las rectas tangentes son negativas. Entonces, esos puntos que puse en negro representan el valor de la pendiente de la recta tangente en la función original. Vamos ahora al intervalo que hay entre x1 y x2 en este intervalo. Entre x1 y x2 en la función original, si yo trazo o calculo pendientes de las rectas tangentes, o sea, derivadas, y la evalúo, voy a tener puras pendientes de rectas tangentes positivas. Todas estas son positivas. Es decir, que si calculo la derivada, la primera derivada, y la evalúo en estos valores de x que hay aquí en este intervalo, desde x1 a x2, todas van a ser positivas. Por eso en la gráfica, esos puntos que pudiera indicar van a ser valores positivos. En la gráfica de la primera derivada, esos valores están representados arriba del eje horizontal X, porque son positivos. La derivada es positiva, la pendiente de la recta tangente en cada uno de esos puntos es positiva. Vamos al siguiente intervalo. Ahora el intervalo entre x2 y x3, este intervalo. Podemos calcular la pendiente de la recta tangente en ese intervalo para varios valores de x. Estos valores de acá. La pendiente de la recta tangente. En ese intervalo, todas las pendientes de la recta tangente, todas las primeras derivadas evaluadas en los valores de x de este intervalo, van a ser valores
negativos. Así que cuando yo indico esos valores en la derivada, en la primera derivada, deben estar graficados en el lado negativo, debajo del eje horizontal X, en el lado negativo de la derivada. Aquí es su lado positivo y aquí es el lado negativo del eje. Entonces, por eso quedan ahí indicados. Se dan cuenta que estamos formando la gráfica de la primera derivada con los valores numéricos de las pendientes de las rectas tangentes, que es la interpretación geométrica. Estamos formando la gráfica de la primera derivada, evaluando la primera derivada en los valores de x que hay en el intervalo entre x sub 2 y x sub 3. Y vamos al último intervalo, después o a la derecha de x sub 3. Si calculamos la primera derivada y la evaluamos en estos valores de x, vamos a encontrar que esa primera derivada tiene puros valores positivos al evaluarla. La pendiente de la recta tangente, como se ve aquí gráficamente, es positiva para todos los valores que hay de x a la derecha de x sub 3. Así que esos valores, cuando yo los indico en una gráfica, deben estar arriba del eje horizontal x, o sea, en el lado positivo del eje vertical, no en el lado negativo, en el lado positivo. Así hemos formado ya la gráfica de la primera derivada de la función, indicando los puntos. Y claro, si es una función continua, todos estos puntos que pudiera indicar formarían una línea continua, como la de morado original que tenemos. Ahora vamos con la misma idea, pero la relación entre la primera derivada y la segunda derivada. Exactamente la misma idea que acabo de hacer. Consideremos ahora la primera derivada como una nueva función desde la cual vamos a partir. Y vamos a hacer el mismo tratamiento y ver la relación que tiene con la segunda. La primera derivada, la gráfica de morado, tiene solo dos puntos críticos, en el sentido de que solo estos puntos, que voy a llamar x sub 4 y x sub 5, tienen una pendiente de la recta tangente que es igual a 0. Esos dos puntos críticos tienen una pendiente de la recta tangente que es igual a 0. Y entonces puedo calcular la derivada de esta función, que ya es una derivada, pero la puedo volver a derivar. Entonces será la segunda derivada con respecto a x. Voy a indicar primero el valor de la pendiente de la recta tangente aquí, de ese punto crítico, que como se ve es 0. Por eso, en la segunda derivada, el valor está indicado como 0. No tiene altura. No está ni hacia arriba en el lado positivo, ni hacia abajo en el lado negativo. También el de x sub 5. La pendiente de la recta tangente es igual a 0. Estoy indicando el valor de la pendiente de la recta tangente en la segunda derivada, que es 0. Por eso coincide con el eje horizontal X. No tiene altura tampoco, ni positivo ni negativo. Y ahora sí voy a calcular la pendiente de las rectas tangentes entre esos puntos. Vamos con este primer intervalo. Aquí puedo calcular la derivada de la primera derivada con respecto a X. Y al evaluarla en estos valores de X, voy a encontrar que todas esas pendientes que yo calculé son positivas. Tienen esta inclinación positiva, todas. Cuando yo indique sus valores en la gráfica de la segunda derivada, esos valores van a ser positivos, por lo que van a estar arriba del eje horizontal X o en el lado positivo del eje vertical, que es lo mismo. Vamos ahora al siguiente intervalo. El intervalo entre x sub 4 y x sub 5, entre esos dos puntos críticos. Si yo calculo la derivada y la evalúo, que es la pendiente de la recta tangente como interpretación geométrica, en estos valores que hay de x, entre x sub 4 y x sub 5,
todas las pendientes de las rectas tangentes, o sea, la derivada de la primera derivada evaluada, van a ser valores negativos, pendientes negativas. Por eso, cuando yo los indico, en la gráfica de la segunda derivada deben estar debajo del eje horizontal X o en el lado negativo del eje vertical, que es el equivalente. Ahí está. Y finalmente, el intervalo a la derecha de x sub 5, cuando yo calculo la derivada de la primera derivada, que ya va a ser la segunda derivada, cuando calculo la derivada de la primera derivada con respecto a x y la evalúo en estos valores, a la derecha de x sub 5, voy a encontrar que todas las derivadas evaluadas en esos valores de x, o sea, las pendientes de las rectas tangentes a esta primera derivada, que es de la que estamos partiendo ahora, son positivas, son pendientes positivas. Tienen esta inclinación. Por eso, cuando yo grafico esos valores de las pendientes, como son positivos, deben estar indicados arriba del eje horizontal X o en el lado positivo del eje vertical en la segunda derivada. Ya hemos formado entonces la gráfica de la segunda derivada con respecto a X de la función original, que es equivalente a la primera derivada de la primera derivada. Entonces ya tenemos ahí las dos gráficas. Justo la relación que hay entre la primera y entre la función original y la primera derivada nos habla del criterio de la primera derivada, que si la pendiente cambia de positiva a negativa, tenemos un punto, me equivoqué al señalarlo, que si la pendiente cambia de negativa a positiva, si los valores de la pendiente cambian de negativo a positivo, lo que tenemos es un punto crítico que es un mínimo. Y ahora la relación que hay directamente desde la primera desde la función original hasta la segunda derivada para que entendamos el criterio de la segunda derivada. Tenemos acá la función original es la que tiene los puntos críticos. Vamos con el primero donde está x sub 1. Vamos a ver que en x sub 1, gráficamente, directamente en esa función, en la de rojo, tenemos un mínimo local. Vamos a trazar hasta la segunda derivada. Ya vimos cómo se determinó la gráfica de la segunda derivada. Justo cuando yo calculo la segunda derivada, pasar de la función original, calcular la primera derivada, luego derivar la primera derivada que me lleva a la segunda derivada, y encontré justo en este punto crítico original, x sub 1, que la segunda derivada es un valor positivo. Está arriba del eje horizontal X o en el lado positivo del eje vertical. Cuando la segunda derivada evaluada en x sub 1 es un valor positivo, lo que tengo en la función original es un mínimo local. De ahí sale este concepto. Si la primera derivada evaluada en C vale 0, o sea, aquí está la primera derivada en x sub 1 que vale 0, que es el valor de la pendiente de la recta tangente en x sub 1 en la original, y la segunda derivada evaluada en C, aquí la tenemos, C ahora es x sub 1, es positiva o mayor que 0, entonces lo que tenemos es un mínimo local, justo lo que acabamos de encontrar. Vamos con el siguiente. X sub 1 y x sub 3, ambos son mínimos locales. Así que aplican para el inciso A ambos. Voy a mencionar solo x sub 2 para el inciso B y avanzamos en la presentación. En la función original, en x sub 2, en ese valor de x, en la función original tenemos una pendiente de la recta tangente igual a 0. O sea que la derivada evaluada en C vale 0. Es la pendiente de la recta tangente. En la gráfica de la primera derivada,
ese valor aquí es 0. En x sub 2, que para nosotros es c x sub 2. ¿Está bien? Y la relación que tiene con la segunda derivada, ya vimos cómo sale la gráfica. Vamos a encontrar que la segunda derivada en este valor x sub 2 es un valor negativo. Está debajo del eje horizontal x o está en el lado negativo del eje vertical. Así que la segunda derivada evaluada en x sub 2 es un valor negativo. La segunda derivada evaluada en c, que para nosotros es x sub 2, es un valor negativo o menor que 0. La primera derivada evaluada en c es igual a 0. Aquí está la primera derivada y vale 0, que como interpretación es la pendiente de la recta tangente. Entonces, en la función original tenemos un máximo local. Aquí se ve gráficamente en la función original que tenemos un máximo. Sube, llega a su máximo y baja. De ahí es de donde sale el criterio de la segunda derivada. Esta es la relación que hay entre la gráfica de la función original, la primera derivada de esa función y la segunda derivada. De ahí salen los criterios de la primera y de la segunda derivada explicados de forma gráfica conceptual. Ya una vez que recordamos esto, vamos a extender a más variables. En este caso, solo a 2 variables. Podemos tener una función de este tipo. Es una función de 2 variables y vamos a calcular los máximos y mínimos de funciones de 2 variables. Una función de 2 variables se grafica en un sistema tridimensional, como ya hemos visto en las sesiones de trazas, de plano tangente, de interpretación geométrica, de derivadas parciales. Entonces ya están familiarizados con esto. Tenemos una gráfica de una función de 2 variables que se realiza en un sistema de ejes tridimensional. Aquí está la gráfica. Como vemos aquí, hay 2 puntos, A, B, donde la función f de xy es nuestra función de 2 variables, tiene máximos locales. Aquí están los máximos locales que tiene la función. Es decir que la función evaluada en este punto de interés A, B, que lo relacionamos directamente con el valor de C de funciones de una variable, ahora es A, B, es un punto. La función evaluada en este punto de interés es más grande que los valores de la función en su vecindad. O sea que la función evaluada acá es mayor, tiene un valor mayor que los valores de la función en su vecindad, los valores que pueda evaluar en su vecindad. Por eso sabemos gráficamente ahí que tenemos un máximo local. En ambos puntos tenemos máximos locales, pero el más grande de estos dos es el máximo absoluto. Lo mismo ocurre con los otros puntos que se ven acá. Tenemos otros 2 puntos aquí, 2 puntos críticos, que son mínimos locales. 2 mínimos locales. En este caso, los valores de la función evaluada son menores que los valores de la función en su vecindad. Ahí la tenemos. Y el de menor valor de estos 2 mínimos locales es el mínimo absoluto, un símil con los máximos. Tenemos entonces ahí, de primera vista, 4 puntos críticos, 2 máximos locales, uno de ellos absoluto, y 2 mínimos locales, uno de ellos absoluto. Y justo como acabamos de comentar, la definición nos dice que si una función f, una función de 2 variables, tiene un máximo local en un punto A, B, solamente si la función es menor que la función evaluada en ese punto de interés, cuando todos los valores de x y y se encuentran en su cercanía, lo que acaba de mencionar hace un momento. Tenemos un máximo local aquí, está haciendo como un zoom en este punto, un máximo local, si la función evaluada en ese punto es mayor que el resto de los valores que tiene, o como dice acá,
si la función evaluada en cualquier valor de x y de y es menor que la función evaluada en ese punto de interés. Ese punto es el de aquí. Es el punto A, B. La función evaluada en todos los demás valores de x y de y quedaría más abajo. La función evaluada en cualquier valor tiene valores menores que la función evaluada en ese punto crítico. Tenemos entonces un máximo local, en principio local. Si hay otros máximos, que puede haber más, 2, 3, el que tiene el mayor valor es el máximo absoluto. Y lo mismo ocurre para los mínimos. Si tenemos una función de dos variables y para cualquier valor evaluado de la función, esta es mayor que la función evaluada en un punto particular A, B, cuando estos valores se encuentran en la vecindad de A, B, entonces la función tiene un mínimo local. Lo que dice es que si evalúo la función general en cualquier valor de x y de y si estos valores son mayores que la función evaluada en un punto crítico, en un punto de interés A, B, si estos puntos son mayores que el punto evaluado A, B, entonces lo que tenemos es un mínimo local en este punto A, B. Máximo local, mínimo local y luego determinar cuáles son absolutos. Tenemos un teorema que es la extensión del teorema de Fermat, que nos dice que si la función tiene un máximo o un mínimo local en el punto de interés A, B, entonces las derivadas parciales de primer orden, las primeras derivadas parciales de la función existen ahí y estas valen 0. La primera derivada parcial con respecto a x evaluada en este punto de interés es igual a 0 y la primera derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto de interés es igual a 0. Eso quiere decir que las pendientes de las rectas tangentes en los puntos críticos valen 0. La pendiente de la recta tangente en la dirección x, que es la interpretación geométrica que vimos en la definición de derivadas parciales y luego en plano tangente, la derivada parcial con respecto a x evaluada en un punto de interés es igual a 0, consideremos este, quiere decir que la pendiente de la recta tangente en la dirección x es igual a 0. Aquí no lo parece por la proyección, pero la pendiente de la recta tangente en la dirección x es igual a 0. Y también la pendiente de la recta tangente en la dirección y evaluada en ese punto de interés es igual a 0. En un punto crítico, donde hay un máximo o mínimo local, las pendientes de las rectas tangentes valen 0. Puede ser como ese máximo o puede ser como este mínimo. Considerarlos así de forma general. Igual a 0. Y entonces lo que podemos hacer es calcular la ecuación del plano tangente que ya vimos en el tema específico de ecuación de plano tangente. Si las primeras derivadas de x y de y valen 0, y esas están contenidas en la ecuación del plano tangente, aquí está, la primera derivada con respecto a x de la función evaluada, y la primera derivada parcial con respecto a y de la función evaluada, valen 0, eso dice el teorema. Entonces, todo esto vale 0. Las derivadas, las primeras derivadas parciales, en esos puntos críticos valen 0. 0 por lo que tenemos acá es 0, así que todo este término es 0. Y también 0 por y menos y sub 0 es igual a 0. 0 por cualquier cosa es 0. Lo único que nos queda entonces en la ecuación del plano tangente es z igual a z sub 0. Z igual a z sub 0. No contiene explícitamente ni a x ni a y, porque se eliminaron aquí al multiplicarse por 0. Eso quiere decir que la ecuación del plano tangente solamente es el valor de z sub 0.
recordamos que z sub 0 es igual a f de x sub 0 y sub 0. O sea, z sub 0 es igual a evaluar la función original, la que nos dio esta gráfica, en x sub 0 y sub 0, que son los valores que habíamos mencionado antes como a, b. El plano tangente es z sub 0, o z. El plano tangente es paralelo al plano XY, nunca corta a X y nunca corta a Y, porque sus coeficientes son 0. Nunca corta X, nunca corta Y. Es un plano paralelo al plano XY. El plano tangente es Z igual a Z sub 0. Ese plano tangente, como vimos en el tema de plano tangente, contiene a la pendiente de la recta tangente en la dirección X y a la pendiente de la recta tangente en la dirección Y, tanto para un máximo como para un mínimo. La pendiente de la recta tangente en la dirección X y la pendiente de la recta tangente en la dirección Y. Esas pendientes de las rectas tangentes en ambas direcciones están contenidas en los planos tangentes. Esto solamente ocurre en los puntos críticos, solo en los puntos críticos, que son ya sea máximos o mínimos. Máximos o mínimos hasta este punto en esos puntos críticos. Porque si la función es como la que tenemos aquí en la gráfica, como la que se observa, para otro par de valores x y y distintos que no sean los de los puntos críticos, donde las pendientes valen 0, para otro par de valores, las pendientes de las rectas tangentes son distintas y el plano tangente es distinto. Por ejemplo, este punto, que es un par de valores distinto, tiene una pendiente de la recta tangente en X, una pendiente de la recta tangente en Y, y esas dos pendientes de las rectas tangentes están contenidas a su vez en el plano tangente. Ese plano tangente sí tiene una inclinación, como lo vimos en el tema de plano tangente. De manera similar a lo que ocurre en funciones de una variable, aquí también tenemos puntos críticos que no son ni máximos ni mínimos. Es el caso de este punto, donde la pendiente de la recta tangente en la dirección X vale 0, la pendiente de la recta tangente en la dirección Y vale 0. Esas dos pendientes de las rectas tangentes están contenidas en el plano de negro, que es paralelo al plano XY. Es un punto crítico porque las derivadas parciales, las pendientes de las rectas tangentes, valen 0. Pero no es ni máximo ni mínimo. Aquí podemos identificar otro similar. En la vecindad de esos puntos, lo que tenemos es una función tipo silla de montar. En la vecindad de esos puntos tenemos una función de esta forma, que habíamos comentado en el tema de trazas. Una función silla de montar, donde lo que podemos ver es que esta función, cuando la evaluamos en 0,0, o sea, en el origen, tiene un valor de 0. Gráficamente lo observamos y es lo que tenemos aquí. Si x y y valen 0, pues f de xy o z es igual a 0. La función evaluada en el origen en 0,0 vale 0, que es un máximo en la dirección del eje X, en la dirección del eje X. Venimos como detrás de la pantalla subiendo, llegamos al punto máximo y hacia el frente de la pantalla bajando. Es un máximo en la dirección X, pero es un mínimo en la dirección del eje Y. Venimos aquí de la izquierda bajando, llegamos al punto mínimo en la dirección y luego comienza a subir. En la dirección del eje Y es mínimo, en la dirección del eje X es un máximo. No es ni máximo ni mínimo de forma general. A diferencia de estos puntos que son un máximo en cualquiera de las direcciones que lo veamos, siempre es un punto máximo, o este otro que siempre es un mínimo en cualquiera de las direcciones que vayamos avanzando. Aquí no tenemos ni un máximo ni un mínimo. Una función en realidad no necesariamente tiene puntos críticos
que sean máximos o mínimos. Puede tener puntos críticos que sean silla de montar. Sí son puntos críticos, pero no son ni máximos ni mínimos. Se conocen como puntos críticos tipo silla de montar porque se describen en la vecindad de la función general como esta función. La vecindad del punto de interés aquí tenemos un punto crítico tipo silla de montar y también acá. Y ahora que nos queda claro esto, por extensión del criterio de la segunda derivada, vamos a ver el criterio de las segundas derivadas parciales para determinar si los puntos críticos son máximos o mínimos o tipo silla de montar en funciones de dos variables. Así que consideramos que las segundas derivadas parciales de la función f, que es una función de dos variables, son continuas en un disco cuyo centro es el punto A, B, es un punto crítico. Y si consideramos también que la primera derivada parcial con respecto a x evaluada en ese valor A, B, que es un punto crítico, es igual a 0, y la primera derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto crítico A, B es igual a 0, esto es que A, B es un punto crítico, es considerado un punto crítico, por eso ocurre esto, que las pendientes de las rectas tangentes o las primeras derivadas en las direcciones x y y sean iguales a 0, entonces vamos a tener el discriminante d que nos va a permitir determinar si el punto crítico es máximo, mínimo o silla de montar. Es un discriminante, nos permite discernir. Se puede indicar como d solita. Debemos entender que el valor va a ser un valor numérico porque va a estar evaluada en el punto crítico A, B. Y se obtiene de la siguiente forma. Es evaluar la segunda derivada parcial con respecto a x en el punto crítico, multiplicarla por la segunda derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto crítico y restarle la segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y evaluada en el punto crítico y elevado al cuadrado. Está elevada al cuadrado solamente la segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y. Los otros dos factores que aparecen ahí. Una vez que hemos calculado d, ese va a ser un número, es un número. Igual que es algo similar al criterio de la segunda derivada de funciones de una variable. Este es el criterio de las segundas derivadas parciales. Y tenemos acá tres condiciones que podemos encontrar. Si el valor numérico de d, si el valor de d es mayor que 0, es positivo, es mayor que 0, y la segunda derivada parcial con respecto a x ya evaluada, o sea, el valor numérico ya evaluada en el punto crítico es mayor que 0, es decir, que si ambos son positivos, si ambos son mayores que 0, entonces la función en este punto crítico A, B tiene un mínimo local. Si el valor d, este que tenemos acá, el valor numérico es mayor que 0, positivo, y la segunda derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto crítico A, B es negativa o menor que 0, entonces la función en el punto crítico A, B tiene un máximo local. En el caso de que el valor d que obtenemos aquí, al evaluar en el punto crítico el discriminante, sea negativo, menor que 0, que es equivalente, entonces la función en el punto crítico A, B no tiene ni un máximo ni un mínimo. Sí hay un punto crítico, pero no es ni máximo ni mínimo. Y tenemos las anotaciones siguientes. La primera es que en este último caso, en el caso C, el punto crítico A, B es del tipo silla de montar. Entonces, si el discriminante D es menor que 0, tenemos un punto crítico, sí es un punto crítico en A, B,
pero es del tipo silla de montar. En la vecindad de ese punto crítico, la función tiene esta forma, como una función silla de montar. En el caso, la nota número 2, si el discriminante D nos da igual a 0, entonces esta prueba de las segundas derivadas no nos da ninguna información concluyente. Sí podría ser que la función tenga un máximo o un mínimo local, o que sea un punto silla de montar, pero no lo podemos determinar con este criterio de las segundas derivadas. Y la nota número 3, un mnemotécnico para el discriminante D, que nos ayude a recordarlo más fácilmente, es hacer un determinante con los elementos segunda derivada parcial con respecto a x, segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y, segunda derivada parcial con respecto a y con respecto a x y segunda derivada parcial con respecto a y. Crear un determinante que, recordando cómo se resuelven determinantes, se resuelven de forma cruzada. Por eso es que aquí tenemos segunda derivada parcial con respecto a x por la segunda derivada parcial con respecto a y. Siguiendo la solución del determinante, se resta el producto ahora de los otros dos elementos en la otra diagonal. ¿Qué va a ser? Vamos a ver de dónde sale esto. La segunda derivada parcial con respecto a y con respecto a x, que multiplica a la segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y. Ya tenemos ahí planteado el determinante. Estos dos factores menos estos otros dos. Pero, como vimos del teorema de Clairaut, las segundas derivadas parciales mixtas son iguales. Eso quiere decir que la segunda derivada parcial con respecto a y con respecto a x es igual a la segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y. Por eso es que estas dos las podemos poner como cualquiera de ellas. Es decir, que yo puedo indicar, por ejemplo, la primera, dado que son iguales, por ejemplo, como la segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y. Cambié esta por con respecto a x con respecto a y. Y como ya tenía la otra, es una expresión multiplicada por sí misma, es la expresión al cuadrado. A por a cuadrado. Así que por eso nos lleva a la simplificación de la segunda derivada parcial con respecto a x, con respecto a y al cuadrado. Y así es muy fácil de recordarlo, tenerlo presente como un determinante que es fácil de resolver. Pero, de todos modos, la expresión es corta, se puede recordar de memoria sin ningún inconveniente. Vamos a estar trabajando entonces con estas condiciones A, B y C, con los casos, las notas que tenemos, nota 1, nota 2, nota 3, y con el discriminante D para determinar si los puntos críticos que tenemos son máximo, mínimo o silla de montar.